Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios de poder estar aquí una noche más para continuar con nuestro curso Doctrinas que son mandamientos de hombres. Analizamos qué doctrinas han inventado los hombres y las respondemos a través de lo que dice la Escritura. Específicamente esta noche, nuestra lección número 4 lleva por título No entender cómo la Biblia determina la autoridad puede producir uno de los males de uno de los males doctrinales que ha habido en la historia reciente de la iglesia, como es ese movimiento al cual hemos llamado antiísmo. ¿Por qué se da este movimiento, esta filosofía del antiísmo? Porque los hermanos no han aprendido cómo la Biblia autoriza hacer o cómo la Biblia prohíbe hacer esto o aquello. Es decir, no hemos entendido bien entonces cómo diferenciar entre obligaciones y opciones. Al considerar la totalidad de la verdad en cuanto a la unidad y la división en medio del pueblo de Dios, aprendemos que hay una unidad o comunión que es aceptable, es decir, que está autorizada por el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una unidad o comunión que es anatema para Dios. ¿Qué queremos decir? Que no está autorizada en el Nuevo Testamento. Lo mismo es cierto con respecto al otro concepto, a la división. Si no sabemos cómo trazar bien la palabra de verdad, no podremos saber si la comunión o la división son correctas o no son correctas, es decir, no autorizadas. En Juan 17, 20 y 21, en Romanos 16, 17 al 18, en Primera de Corintios 1, 10 al 13, en Segunda de Tesalonicenses 2, 5 al 16, en Apocalipsis 2, 2, los versículos 14 al 15 y también el versículo 20, todos ellos hablan acerca de estos conceptos y cómo la Biblia los presenta. Allí tenemos en pantalla las citas bíblicas para que también podamos tomar nuestras notas respectivas. Por esto es que Dios tiene lo que llamamos una ley de la inclusión y una ley de la exclusión. Debemos aprender ambas y debemos perseverar en ellas. Si no lo hacemos, nos podríamos hallar teniendo comunión con aquellos que no tienen comunión con Dios y fuera de comunión con aquellos que están en comunión con Él, lo cual definitivamente, tanto de una forma o de la otra, es un gravísimo error. Así que esto nos lleva a el primer punto de nuestra lección, que es la ley de la inclusión. La ley de la inclusión se encuentra en el plan de salvación. No se asuste con el nombre, porque a veces podemos ponerle un nombre técnico a algo, y no es que sea algo nuevo o algo diferente en doctrina, sino que es simplemente una manera de llamarle a lo que ya es una ley que ha puesto Dios. Por ejemplo, la ley de la gravedad no se llamaba en el cielo ley de la gravedad. No sé qué nombre Dios le tuviera a esa ley, pero pues acá los científicos humanos le pusieron ley de la gravedad. Ahora, le pongan ese nombre o le pongan ley de Newton o le pongan otro nombre que quieran inventar, el asunto es que la ley es una realidad. Lo mismo acá, ¿no? Ley de la inclusión y ley de la exclusión no son conceptos nuevos, en realidad simplemente son nombres a leyes que ya están establecidas en la Escritura. Decía entonces que la ley de Dios de la inclusión se encuentra en el plan de salvación. Ese plan se deriva de un estudio de la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a cuándo y cómo Dios nos salva del pecado. Por la evidencia que está contenida en la palabra de verdad, sabemos que uno llega a tener fe en Cristo a través de escuchar la palabra, Romanos 10, 17. Ese creyente, recuerde, una persona que en ese momento cree en el Evangelio, cree en Cristo. No estamos hablando de un cristiano todavía, pero es alguien que cree. El creyente en Cristo en ese punto, enseguida es instruido a arrepentirse de sus pecados. Hechos 17:30. Habiéndose arrepentido de sus pecados, el creyente ahora está autorizado a confesar que Cristo es su Señor, como dice Romanos 10:10. El siguiente paso, como bien sabemos, es el bautismo. Este es el paso final que lo lleva a uno a convertirse en cristiano. Podemos leer eso en Hechos 2:38,
el 41, el 47, Hechos 22, 16 y Primera de Pedro 3, 21. Este es el paso definitivo de la obediencia. Este es el caso porque es el paso donde uno llega a tener comunión con Dios y con todos aquellos que han sido bautizados bíblicamente en Cristo para el perdón de los pecados. Y aquí entra Mateo 28, 18 al 19, Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, Hechos 22, 16, Romanos 6, 3 al 4 y el 17 y 18, Colosenses 2, 12. Permítame, ahí tenemos entonces en pantalla lo que es la siguiente, ¿no? La ley de la exclusión. Pero terminando con el tema de la ley de la inclusión, como miembros de la Iglesia del Señor, esa iglesia a la cual Él añade las personas que van siendo salvas, según dice Hechos 2:47, no podemos ser considerados fieles, si no honramos su ley de la inclusión. Por ella y solo por ella los hombres tienen comunión con Dios. A la iglesia del Señor, que también es llamada en la Escritura la familia de Dios, no se le permite, es decir, no está autorizada por Cristo en el Nuevo Testamento tener comunión o unirse con aquellos que rehúsan someterse a la ley de Dios de la inclusión. Es por esto que la comunión con Dios es anterior o precede a la comunión con el hombre. Aquellos que están fuera de la comunión con Dios no pueden tener comunión con aquellos que están en comunión con Él en primer lugar. Hoy, la distinción que hace el Nuevo Testamento entre la verdadera iglesia del Señor y las religiones humanas, especialmente con las denominaciones, está descartándose por parte de aquellos que tienen muy poco o ningún respeto por la autoridad bíblica. Sigue siendo el caso que el cristiano no debe tener, como dice Efesios 5:11, ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas. Leo ese texto en la Reina Valera actualizada del 2015. Como decía, ahora tenemos en pantalla el siguiente punto, que es la ley de la exclusión. Cuando las doctrinas y o prácticas que son violaciones de asuntos obligatorios de parte de un miembro de la Iglesia del Señor arriesgan su alma o ponen en riesgo el alma de otros, entonces él o ella son el objeto o son el receptor o el destinatario de una disciplina correctiva adecuada, tal como lo enseña el Nuevo Testamento. Si después de que esta disciplina ha iniciado ese proceso en la persona, esta persona es rebelde y rehúsa arrepentirse, entonces él o ella debe ser excluido de la comunión que tienen los hijos de Dios. Pasajes que enseñan esto: Mateo 18, 15 al 17, Romanos 16, 17 y 18, Primera de Corintios 5, 12 al 13, 2 al 13, Efesios 5, 6 y el 11 al 12, Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15, Tito 3, 10 y 11 y Segunda de Juan 9 al 11. Aquellos que están en comunión con Dios, miembros fieles de la Iglesia de Cristo y todos los demás miembros de la Iglesia del Señor, no pueden considerarse como fieles si no practican fielmente la ley de Dios de la exclusión. Con estas dos importantes leyes de Dios en mente, continuaremos nuestro estudio de la comunión y el error. Ningún fiel hijo de Dios desea estar en error en alguna cosa, mucho menos en asuntos religiosos. El tremendo énfasis de la Escritura en cuanto a la obligación de estar bien con Dios, bien como lo define la palabra de verdad, correctamente trazada o trazada con precisión, permea la fibra misma del ser cristiano. Podemos leer en Juan 8, 31 al 32, Juan 12, 48, Primera de Tesalonicenses 5, 21 y Segunda de Juan 8, 11, que esto es definitivamente así. No obstante, en realidad, la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, está mal en algún punto, en alguna cosa, incluyendo cosas en el campo religioso. No me mira así, sí, en el campo religioso. Incluso en temas bíblicos, la mayoría de nosotros está mal en algo. Pero si llega la hora de nuestra muerte
habiendo violado algún asunto bíblicamente obligatorio y sin haber recibido el perdón, seremos sentenciados al infierno cuando estemos de pie delante del tribunal de Cristo. Esto lo dice Juan 12:48, Hechos 2:42, Romanos 14:10, Colosenses 3:17, Primera de Juan 1:7-8 y Segunda de Juan 8-11. De modo que una parte de trazar bien la palabra de verdad, de trazarla con precisión, de usarla bien, es saber cómo reconocer la diferencia entre asuntos obligatorios y asuntos no obligatorios en la autoritativa palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Al parecer, muy pocos hermanos, ciertos predicadores y ancianos están incluidos en esta categoría, no tienen una idea clara acerca de este aspecto de determinar la autoridad bíblica. Por eso se rompe la comunión entre los hermanos cuando no debería ser el caso, acerca de asuntos no obligatorios o en cuanto a errores no letales, no fatales. Por otro lado, debido a una completa falsa o falta de respeto por cualquier clase de autoridad bíblica, algunos hermanos procuran tener comunión con cualquiera que solo levante su mano y diga que Cristo es su Salvador o su Señor. Por esto, ellos están dispuestos a ofrecer y mantener la comunión con personas que están en violación de asuntos obligatorios expuestos en la palabra de Dios. Ninguna de estas posiciones, ni la de imponer algo sobre los demás que no ha revelado la Escritura, ni de abrir la comunión a personas que no han cumplido con la voluntad de Dios, ninguna de estas posiciones está autorizada. Por consiguiente, cada una de estas posiciones es una violación de por lo menos un asunto obligatorio y por ende constituye un error fatal. Y por favor mantenga ese nombre o ese concepto en mente. Una posición hace obligatorio lo que Dios no ha hecho obligatorio y la otra posición libera a los hombres de lo que Dios les ha pedido como obligatorio. El siguiente relato, hermanos, es un ejemplo de esta ignorancia mencionada en la expresión anterior. Recientemente le exponía a algunos predicadores que estaban calificando a ciertos hermanos como falsos maestros. Incidentalmente, para aquellos que se apresuren a sacar conclusiones, pues no es de aquel tema teológico del que tanta controversia está dándose de parte de algunos indoctos y malintencionados. Pero volviendo, cuando les pregunté si estas personas a las que habían etiquetado como falsos maestros irían al infierno por sus enseñanzas, estos predicadores en particular simplemente no se atrevieron a declarar que aquellos a quienes habían tildado de falsos maestros iban a ir al infierno por su supuesto error. Que sea bien entendido en esta primera etapa de nuestra lección que cualquiera que sea un falso maestro, según la definición del Nuevo Testamento de falso maestro, es decir, alguien que es culpable de omisión o comisión, es decir, de hacer o no hacer con respecto a asuntos obligatorios en el Nuevo Testamento, lo cual es un error fatal, esa persona, designada así por el Nuevo Testamento, está a la cabeza de los que caminan en dirección al infierno de la mano de Satanás. Por consiguiente, afirmar que alguien es un falso maestro, como se hace por allí tan livianamente, tan irreverentemente, tan apresuradamente, es implicar que esa persona está destinada a la condenación. Si estos predicadores mencionados hubieran tenido una adecuada comprensión, asumiendo que no son cobardes de corazón, de lo que es obligatorio y de lo que es opcional, como también de poder distinguir entre lo uno y lo otro, ellos entenderían lo que es y lo que no es error fatal. Es de especial interés que uno de estos predicadores, uno de los más jóvenes, como suele suceder en estos casos, confesó que él nunca había oído la expresión error fatal cuando fue instruido en la doctrina del Señor. Además, estos colegas, quienes concuerdan con ellos, deberían saber que uno no está autorizado por el Nuevo Testamento a llamar a una persona falso maestro, a menos que él esté enseñando una doctrina que provocará que él
y quienes le crean vayan al infierno. Además de esto, ellos deberían estar en la capacidad de probar que lo es a través de la Escritura, como dice Primera de Tesalonicenses 5:21. En mi experiencia, sé que la mayoría de lo que está involucrado en sus acusaciones no tiene ni la más mínima idea, ni el más mínimo respeto por los conceptos bíblicos. Y esto evidencia una lamentable falta de conocimiento de parte de aquellos cuyos principios de administración deberían ser más bien aplicados para dirigir a las personas hacia las sendas de justicia y luego en las sendas de justicia. Por consiguiente, es mi meta, amados hermanos, varones y todos los que luego van a ver y a escuchar estas lecciones, exponer los principios bíblicos que nos permiten determinar en la palabra de Dios lo que es obligatorio y lo que no, como también lo que es opcional y lo que no. Una doctrina que provoca que alguien omita una obligación puesta por Dios para quienes quieren convertirse en cristianos o vivir la vida cristiana es una doctrina que es un error fatal. Voy a pasarlo aquí en pantalla, las definiciones de error fatal y los falsos maestros. Otra vez, una doctrina que provoca que alguien omita una obligación puesta por Dios para quienes quieren convertirse en cristianos o vivir la vida cristiana es una doctrina que se conoce como error fatal. Se identifica como error fatal porque su creencia o práctica impide o detiene a alguien por omisión o comisión de hacer solamente lo que Dios le ha autorizado y todo lo que Él le ha ordenado hacer. Así que es importante que tengamos esa definición muy clara porque resulta que para nuestra sorpresa, la mayoría dice que nunca se les enseñó y nunca se les explicó desde el tiempo en que se convirtieron hasta ahora que son maestros y predicadores según sus congregaciones. Volviendo, hablemos del concepto de la unidad en la diversidad. Los liberales, esas personas cuya doctrina liberan a los hombres de lo que Dios ha demandado de ellos en la Biblia, es decir, que les tratan de liberar de los asuntos que son obligatorios, ellos ven los varios y abundantes errores que hay en la iglesia o en el cuerpo de Cristo en muchos lugares. Ellos hacen poca o ninguna distinción entre errores concernientes a asuntos obligatorios o no obligatorios. Concluyen falsamente que debido a que los errores, pues, como hemos dicho, existen en la iglesia, eso significa que estamos en un error cuando exponemos los errores de otros hermanos. Claro, es que estas personas no quieren ver expuestos los errores de sus amistades. Es así. Es por esto que en asuntos de obligación para con Dios, es decir, asuntos que ellos no saben cómo se determinan y en algunos casos ni siquiera les importa, estamos hablando de los liberales, ni siquiera les importa la autoridad de Dios para ver la necesidad de determinar esa autoridad. Ellos declaran la errónea doctrina llamada la unidad en la diversidad. Hacen esto sin consideración alguna por la diferencia entre cosas obligatorias y no obligatorias. Unidad en la diversidad tiene una definición. Vamos a dar la oportunidad de que participemos leyendo las definiciones, por favor. ¿Qué es unidad en la diversidad? ¿Quién nos ayuda? Hermano Carlos Hernández. Unidad en la diversidad, definida de manera sencilla, es una doctrina que enseña que los hombres pueden creer lo contrario a los demás en cuanto a asuntos obligatorios y aún así mantenerse en comunión con Dios y los unos con los otros. Gracias, hermano Carlos. Estas personas mencionadas pretenden encontrar bases para la unidad y la comunión con Dios y la comunión unos con otros, pero que sea algo, sea sobre alguna base distinta, Muy buenas noches. Hermano Elvis, bienvenido. Que sea una base distinta a la que se requiere cumplir o a la que requiere que cumplamos con las obligaciones que Dios nos ha dado, obligaciones que están expuestas en la palabra de Dios. Que haya unidad y haya comunión, pero no basado
en las obligaciones, en las doctrinas, en las enseñanzas que Dios nos ha dado. Por esto, de acuerdo con su lógica torcida, estamos hablando de los liberales, la ley se convierte para ellos en algo antagónico o algo contrario a la gracia y al amor. En este falso esquema, el amor hace que ese amor hace que uno se desmotive de obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué amor es ese? ¿Qué tipo de amor es ese? Este se convierte en un sentimiento subjetivo que permite todo menos la obediencia a la palabra de Dios para ser salvo. O sea, es satánico. Así que, habiendo rechazado cualquier asociación entre la gracia y la ley, ellos enseñan que la gracia de Dios se extiende al hombre sin mediación de ninguna ley. Él nos da la gracia sin tener que ver nada con ninguna ley. Por consiguiente, estas personas alegan que nadie puede ser salvo o no salvo, o nadie puede saber que es salvo o no salvo, excepto Dios mismo. Claro, con la teoría que tienen en la cabeza, definitivamente que no pueden llegar a conclusiones respaldadas por esa evidencia, entre comillas. Entonces, su conclusión es que al final pasan toda su vida dudando de si estarán salvos o no estarán salvos, dice, porque solo Dios lo puede saber. Por esto, para ellos no hay ley de la inclusión o de la exclusión. Sin embargo, la Biblia enseña que el amor de Dios ha causado que Él derrame su gracia, su favor, ese que ningún pecador puede pagar ni puede merecer, derrame su gracia sobre el hombre y que la gracia se extiende al hombre, dice la palabra, por medio de obedecer, que el hombre obedezca sus mandamientos. Salmo 119, versos 172, Romanos 5:21, Tito 2:10 al 12, todos estos pasajes que hablan acerca de esta gran realidad de cómo la gracia y la ley son hermanas y van juntas y nunca se separan, ni son antagónicas la una con la otra. Entonces el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Así lo enseñan Marcos 16:15, Romanos 1:16 y Primera de Corintios 15:1 al 4. Así que aquellos que rehúsan cumplir con sus obligaciones para con Dios con respecto a cómo convertirse en cristiano, la ley de Dios de la inclusión, serán sentenciados al infierno en el día del juicio final. Segunda de Tesalonicenses 1:7 y 8, Romanos 6:17 y 18 y Hebreos 5:9, así lo dejan claro. Además, para esas personas descritas hace poco, estos liberales, la Biblia se ha vuelto un libro sin significado y ya no un libro de instrucción para vivir en la justicia. Algunos de estos hermanos se han atrevido a llamar a la Biblia una carta de amor, aun cuando la Biblia declara que es un libro de instrucción para vivir en justicia. Segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 3:16 al 17, Santiago 1:25, Juan 12:48. Es más, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, cualquier concepto del amor que no requiera que una persona cumpla con las obligaciones para con Dios, tal como están expuestas en la palabra de verdad, es un falso concepto del amor. Sin un estándar absoluto de conducta, estos personajes tolerarían a cualquier persona que practique cualquier cosa. Sin embargo, no van a tolerar a un grupo. No van a tolerar a aquellos de nosotros que los remitimos a la ley de Dios y a la obediencia a la misma. Isaías 8:20, Juan 14:15, Hebreos capítulo 5, versículo 10. En el retorcido pensamiento de estas personas previamente mencionadas, la ley se convierte en una mera palabra. Por consiguiente, ellos se sienten motivados a buscar otro estándar para la unidad y la comunión que no sea el estándar objetivo y absoluto que es la palabra de Dios trazada correctamente o usada con precisión, como dice segunda de Timoteo 2:15 y segunda de Timoteo 3:16 y 17. Debido a que estas personas no están enteradas, no están informadas de cómo la Biblia establece la autoridad, y esto podría ser una ignorancia voluntaria o no, no me voy a meter allí, ellas no tienen nada más que sus opiniones que son sus gustos, sus desagrados, sus caprichos, sus nociones y sentimientos subjetivos.
Solo tienen eso para apoyarse en estas cosas y determinar lo que aceptarían y lo que no aceptarían en asuntos religiosos. Estos librepensadores enseñan doctrinas que conducen a la iglesia a abandonar las marcas distintivas que se encuentran para ella en el Nuevo Testamento. Por esto, la iglesia en ocasiones deja de tener alguna o toda relación con esa iglesia que Jesús edificó en el primer siglo, como lo prometió en Mateo 16:18. La que él compró con su propia sangre, como atestigua el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 28, a la cual añade a todos los salvos, como lo afirma Lucas en Hechos 2:47. Y esa iglesia que está revelada en toda su plenitud únicamente en las páginas del Nuevo Testamento. Dicho de manera simple, estas personas hacen que la iglesia caiga en el olvido. Ejemplos de los productos del liberalismo son las humanamente diseñadas, que desconozco, no sé si alguno de ustedes lo sabe, me lo puede confirmar, que existan acá en Latinoamérica, pero sé que en Estados Unidos está la Iglesia Cristiana Independiente y están los discípulos de Cristo. Estas dos son productos del pensamiento del liberalismo en los primeros siglos de la Iglesia en América. Por supuesto que este es el caso también con los del otro lado, con aquellos que obligan a los hombres en lo que Dios en su palabra no ha puesto como obligatorio. Ellos también han determinado que sus gustos y desagrados sustituyan a la ley de Dios, solo que de manera diferente. Estos atadores o estos legisladores usualmente atan a otros donde Dios no ha atado, en unos cuantos puntos doctrinales que son sus favoritos. Mediante su legislación humana, ellos le prohíben a la iglesia ser y hacer todo aquello que Dios desea que ella haga. Dicho de manera simple, estas personas, los antis, asfixian a la iglesia. Aquellos que son anti, que es un término que significa contrario, se oponen a orfanatos, a la cooperación entre las iglesias, a ayudar a los inconversos con la benevolencia de la ofrenda de la iglesia, que se oponen a que hayan cocinas en los edificios de la iglesia, que se oponen a que se usen varias copas o vasitos en la distribución de la cena del Señor, que se oponen a que haya un predicador con sostenimiento, un predicador local en una congregación, que se oponen a las clases bíblicas y que se oponen a que las hermanas se instruyan a los niños, son ejemplos de puntos de vista opcionales que han estado provocando, gracias a estos individuos, división en la iglesia. Los librepensadores, por un lado, los liberales, y los legisladores, por otro, los antis, tal como los hemos definido, son anatema para Dios. Este es el caso porque ambos puntos de vista no se conforman con guardar y perseverar únicamente en lo que la palabra de Dios enseña como obligación. ¿Y qué dice Colosenses 3:17? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, debe estar autorizado por el Señor Jesús. Por estas cosas, el único evangelio, el único poder de Dios para la salvación de los hombres, termina siendo alterado y se predica otro evangelio, uno que no respeta las leyes de Dios de la inclusión y la exclusión para la destrucción de quien lo proclama y de aquellos que lo escuchan. Romanos 1:16, Gálatas 1:6 al 9. Volvamos a los conceptos de error fatal y error no fatal. Y si usted no había sido instruido en estos conceptos o no había sido instruido en el contenido de ellos, aunque no le hayan llamado de manera técnica así, esto es gravísimo. Como se dijo previamente, es el propósito de esta lección estudiar cómo uno diferencia el error que separa a los hombres de Dios y el error que no lo hace. El error que provoca que termine la comunión entre el hombre y Dios es el error fatal. El error que provoca que termine la relación entre Dios y el hombre es el error fatal. El error que no debería afectar la comunión con Dios se llama error no fatal. Nuevamente, debe enfatizarse aquí que sin un entendimiento adecuado de cómo determinar la autoridad bíblica, uno no puede hacer distinción entre el error fatal y el error no fatal. Además, debe reiterarse forzosamente que uno no puede practicar alguna clase de error
sabiendo que esa práctica es errónea, y mantenerse en comunión con Dios. Esto no es más que hipocresía, y toda hipocresía es pecado. Un error fatal es una violación de un asunto obligatorio. Un error fatal es una violación de un asunto obligatorio en la Escritura, obviamente. Ya que la hipocresía no es el tema de esta lección, pues no profundizaremos más en cuanto a qué pasa con los que están conscientes de que practican este error. Sería suficiente decir que están perdidos quienes actúan de esta manera. Este estudio se enfocará en aquellas personas que creen que practican ciertas verdades del Nuevo Testamento, pero que en realidad no es así. Un punto incidental, hablando de la hipocresía, que dije que no iba a profundizar, es que debido a nuestras limitaciones humanas, la mayoría de nosotros probablemente moriremos habiendo mantenido comunión con personas que no están en comunión con Dios. Somos responsables de lo que humanamente sabemos acerca de la fe y la conducta de los que están a nuestro alrededor, pero no somos responsables de los pecados secretos. No nos van a reclamar en el cielo por no haber sabido que ese hermano que considerábamos que estaba bien, pues todo el tiempo estuvo engañando a todos y engañándose a sí mismo. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto: asuntos obligatorios y no obligatorios. El hombre es responsable ante Dios siempre. Cuando él aprende que tiene que responder ante Dios, buscará aprender cuáles son las obligaciones que tiene para con él con la intención de cumplirlas, o por lo menos así debería ser. Este es exactamente el punto de Mateo 6:33, de Primera de Corintios 15:58, de Gálatas 5:6, de Filipenses 2:12, por nombrar solo unas cuantas citas bíblicas que enfatizan la responsabilidad del hombre de aprender su deber con Dios de manera que pueda cumplir con ese deber. Esta es la razón por la cual nos referimos a asuntos obligatorios y no obligatorios en las Escrituras. Por consiguiente, nuestro deber con Dios se cumple solamente cuando llevamos a cabo las cosas que Dios nos pide que hagamos. Sin la palabra de Dios, no conocemos la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios, no sabemos lo que Él ha autorizado. Y sin la autorización de Dios, el hombre ignora sus obligaciones para con Dios. Por esto la autorización precede a la obligación. Lea Mateo 7, 21 al 27, Juan 14, 15, Colosenses 3, 17, Tito 2, 11 al 12, Santiago 1, 25, Primera de Juan 2, 3 al 5 y Primera de Juan 5, 3. Es suficiente decir en la presente lección que el libro de Dios, la Biblia, autoriza por declaraciones directas, por ejemplo, y por implicación. En estas declaraciones directas, ejemplos o implicación, Dios emplea términos genéricos y específicos. Este es el caso con cualquier idioma, porque está en su misma naturaleza de ser un elemento comunicativo. Una especificación más grande requiere términos más específicos. Sin embargo, sin importar la especificación y la precisión en la terminología, se pueden encontrar en cada acto especificado, es decir, en cada obligación que hay en el Nuevo Testamento para nosotros, opciones para llevar a cabo la cosa que Dios nos ha especificado, es decir, el asunto obligatorio. Consideremos el siguiente ejemplo bajo examen. El modo bíblico para el bautismo, que es para perdón de pecados, ¿cuál es? A ver, rapidito. El modo bíblico para el bautismo, ¿qué es bíblico? ¿Cuál es? A ver. Por sumergirse. Exacto, la inmersión. ¿Y cuál es el elemento, Carlos? El único elemento autorizado. Agua. El agua. Mateo 28, 18 al 20, Hechos 2, 38, 8, 36, Romanos 6, 3 al 4, Colosenses 2, 2. Por esto, el modo del bautismo y el elemento en el cual uno debe ser bautizado se declaran específicamente. Si una persona con mucho dinero se quisiera bautizar en una bañera llena de leche de cabra o de leche de almendras, creo que hay de almendras, o en aceite, aceites aromáticos, pues está sumergiéndose en un elemento no autorizado. Ya sabemos que los que rocían
los que usan aspersión, no están haciéndolo en el modo indicado. Así que el cómo y en qué han sido revelados en la palabra. Eso está específico. Sin embargo, para cumplir con esta obligación del bautismo, uno tiene una serie de opciones disponibles entre las cuales puede elegir: bañeras, bautisterios, ríos, el mar, estanques, lagos y otras clases de masa de agua con la suficiente profundidad para sumergir a alguien. Es más, si uno tiene a disposición más de una alternativa de estas, la elección que se haga estará basada en lo que le ayudará a cumplir su obligación para con Dios en la mejor forma y en la forma más rápida posible o más cómoda posible. Así que la opción elegida es la que ofrece la ventaja más grande para que alguien haga solamente lo que Dios le ha autorizado a hacer. O sea, cumpla la obligación. Es la alternativa para él o para ella más conveniente. Y estamos bien. Por favor, note que no puede haber unidad en la diversidad en lo que uno tiene obligación de hacer, porque Dios así lo exige. Sin embargo, puede y debe haber unidad en la diversidad en asuntos opcionales. Puede que sea más conveniente para una persona ser bautizada en un río, para otra en un bautisterio en el edificio de la iglesia y para otra hacerlo en una bañera. Los contenedores de agua en los cuales cada uno se bautizó son diferentes. Diversidad. Sin embargo, cada persona hizo solamente lo que Dios le exigió que hiciera. Unidad. De manera que hay asuntos opcionales y en ese aspecto puede haber unidad y diversidad. Hablemos acerca de hacer obligatoria una situación que es opcional. Intentar enseñar que alguien está bautizado o intentar enseñar que alguien está bautizado bíblicamente solamente si es sumergido, por ejemplo, en el río Jordán, o solamente si lo sumerges, para hacer una todavía un poco más real, aunque creo que sí hay un grupo que piensa que allá es que hay que bautizarse, pero para hacerla más popular, más fácil, pues que piense que como el Señor Jesús fue bautizado en un río, como Juan el Bautista estaba allí en Salim, donde había muchas aguas, pues entonces la única forma de que alguien esté bíblicamente bautizado es que se bautice en agua en movimiento. Pónganse que así han creído algunos y creo que hasta el presente algunos lo creen. Decir eso es hacer obligatorio algo que no es parte de la autorización bíblica con respecto a la condición del agua en la cual uno se sumerge. Pero hermanos, ¿qué pasa si una persona cree esta errónea doctrina o esta doctrina errónea? ¿Debería esta persona ser bautizada en agua en movimiento para satisfacer su conciencia? ¿Qué piensan? Sabemos que no es obligatorio, porque la Biblia no lo especifica. Pero ¿qué pasa si alguien a quien yo le predico el evangelio me dice: yo creo que la única forma de hacer correcto mi bautismo es que usted me sumerja en agua en movimiento, tal cual el Señor se bautizó así, tal cual Juan bautizó así, y así que yo quiero eso. Yo no quiero bautisterio, a mí no me traiga piscina, nada de eso, ni bañera, nada. No, yo quiero ir al río, yo quiero ir al mar, tiene que ser agua en movimiento. ¿Qué haríamos? Sabemos que la persona está equivocada, pero ¿qué haríamos? ¿La podríamos complacer o estaría mal que lo hiciéramos de esa manera que nos lo está pidiendo? Quiero escucharlos, por favor. Christopher había levantado la mano. Christopher, ok. Mano Christopher, gracias, Carlos. De hermano, yo lo agarro, busco un río y lo meto. No hay Busca el problema. río, busca el río. Y lo meto, y si se lo quiere comer un caimán, igual se va a aparecer de una, entonces no hay problema, hermano. Definitivo, eso no te va a detener. Que lo detenga él, a mí no. No, perdón, digo, el hecho de que te pida llevarlo a agua en movimiento, digo, eso no te va a detener para bautizarlo, me refería. No, para nada, hermano. Si quiere el agua en movimiento, lo meto en un jacuzzi que hace burbujas, pero igual lo puedo llevar a un río para que esté tranquilo. Él aprenderá eso en el futuro. Ok. Hermano Daniel, ¿está de acuerdo con el hermano Christopher? Amén, hermano. Justo la última parte
que mencionó el hermano Christopher iba a comentar yo, que La del caimán. pues eh, que hay muchas cosas que un hermano recién convertido no va a saber del todo en cuestiones doctrinales o enseñanzas, y que el proceso pues va a ir aprendiendo. Así que su alma es importante, su salvación está en juego, y si por el momento él o ella lo desea de esa manera, pues, y hay la facilidad de hacerlo, pues creo que sí, hermano, no habría por qué no hacerlo. Y más adelante, pues enseñarle que él o ella tampoco catalogue como mal bautismo si otra persona se bautiza en un lugar diferente al que él o ella se bautizó. Pero esto se puede solucionar, hermano. La salvación de él o ella estaría en juego, y así que no hay ningún problema por eso. Gracias, hermano Daniel. Excelente. Bien, exactamente. No hay un problema bíblico en adaptarse a esta persona, tal cual lo dijo también nuestro hermano, siempre que él o ella no demande que todos se bauticen en agua en movimiento para que su bautismo sea bíblico, ¿no? Manteniendo las demás cosas que sí son esenciales, bautizar así a este individuo no violaría ningún asunto obligatorio. En este caso, dicha persona cree un error. ¿Sí? Présteme mucha atención. Esta persona cree un error, pero uno que no es fatal. ¿Por qué no es fatal? Porque ningún asunto obligatorio se viola por el simple hecho de esta creencia equivocada. Aun cuando él está más atado en su conciencia de lo que Dios quería atarlo, no obstante, él ha obedecido lo que Dios sí mandó y considera obligatorio. Por esto, este es un caso donde alguien podría creer y practicar un error en una forma que no afectaría la comunión. ¿Por qué es este el caso? Aplica en esta situación porque la persona está tomando esta opción como algo obligatorio para sí misma y no para las demás personas. Además, hacer obligatoria esta opción para sí no evita que él haga lo que Dios le ha ordenado para estar bautizado bíblicamente. Así que, por favor, estemos muy claros en el concepto, estemos muy claros en las limitaciones del concepto, porque luego vienen preguntas de si una persona puede rezarle a la Virgen María, pero si ella no le pide a otros que también le recen a la Virgen María. Es que rezarle a la Virgen María no es una opción, no es opcional, no es libertad. No hay libertad para eso en la Biblia, entonces no entra el caso. Así que cuando usted vaya a hacerme la pregunta, primero medite si realmente se está refiriendo a algo opcional que no afecta el cumplimiento de lo obligatorio para que entonces encaje dentro de el caso. El ejemplo anterior es aquello a lo que Pablo se refería cuando escribió Romanos 14:1. En Romanos 14:1 el apóstol dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Los problemas que Pablo estaba tratando, obvio, eran diferentes a los que estamos mencionando, pero el principio y el razonamiento son los mismos con respecto a considerar asuntos opcionales o indiferentes como si fueran asuntos obligatorios. Por lo tanto, se puede mantener la comunión con personas que creen en esa clase de error no fatal, que no provoca que otros violen lo que Dios exige para que alguien sea salvo o mantenga su salvación. Si los hermanos no provocaran disputas inciertas entre las iglesias por atarse para sí mismos como obligatorio con lo que en realidad es opcional o indiferente, tendrían libertad de actuar así. La comunión debería mantenerse, pero no hasta el punto de permitir que sus puntos de vista traigan conflicto en la iglesia. Un hermano débil en la fe no debe ir más allá de sí mismo al hacer obligatorios asuntos que son opcionales e indiferentes para Dios. Ese es el lugar al que Pablo estaba señalando cuando puso la línea con respecto a tener comunión con este tipo de personas que tiene este tipo de pensamiento erróneo. No tenemos autoridad bíblica para mover esta línea para un lado o para el otro. Es una línea obligatoria en sí misma. Por consiguiente, no debe ser cruzada o alterada, como dice 2 de Juan 9. Cruzar o violar esta línea de cualquier manera sería cometer un error fatal, sería pecar. 1 de Juan 3:4 y Santiago 4:17. Dani, se te quedó la mano arriba y estoy pensando que de pronto la has levantado nuevamente.
Así que mediante la revelación y razón, podemos deducir que al ocuparse en la salvación propia, que es un asunto obligatorio, Filipenses 2:12, un cristiano puede obligarse a sí mismo bajo ciertas restricciones u opciones que para otros que están ocupándose en su salvación también no son obligatorias. Esto cubriría también las cuestiones de la conciencia que Pablo trata en el capítulo 14 de Romanos. Un ejemplo de alguien atándose a sí mismo en un asunto opcional para su propio bienestar espiritual, con una opción que él no podría imponer sobre otros, se ve en la anécdota de uno de los más famosos predicadores de la iglesia, ya fallecido, nuestro hermano G.K. Wallace. El hermano Wallace contaba que antes de ir al servicio de adoración, él trataba, en aquella época, estamos hablando hace ya muchísimos años, el hermano trataba de no leer el periódico antes de ir al servicio de adoración en el día del Señor. Era algo que él decía que no haría porque quería su mente enfocada solamente en lo espiritual, solamente en la familia de Dios, y ponerse a leer cosas, todo lo que tira un periódico en nuestros días sería ver todas esas noticias de la mañana, el domingo, sobre todo en los canales internacionales, hace que perdamos la concentración, que perdamos el enfoque y lleguemos a veces, sin darnos cuenta, llegamos a la adoración hasta con un bajón, llegamos con nuestra mente distraída y no lo percibimos. Entonces, él decía que él prefería no hacerlo. Él no quería abrir posibilidades de distracción para su mente que la desviaran de la adoración. Para él, violaba su conciencia hacerlo. Antes de asistir a la adoración del domingo, todos tienen la opción de estar expuestos a noticias seculares. Si la actuación del hermano Wallace era tan nutritiva, espiritualmente hablando, ¿por qué el hermano no enseñaba que todos los demás cristianos debían cumplir esa misma línea de no exponerse a noticias seculares antes del servicio de adoración? La respuesta es simple. El hermano Wallace, por muy buen predicador que fuera, por muy buen maestro que fuera, por muy buen hermano que fuera, no tenía la autoridad bíblica para atar a los demás con respecto a ese asunto que era opcional. Si las cosas se mantienen como ahora, imagine a alguien afirmando que es pecado estar expuesto hoy a las noticias o a conversar con su familia o conversar con un vecino antes de ir a la adoración. No obstante, he oído algunos hermanos que se oponen a veces a ciertas acciones debido a las cosas a las que éstas podrían conducir. Una y otra vez, aquellos que se oponen, otra vez vamos, porque es nuestro punto hoy, a la cooperación entre las iglesias, donde una iglesia toma la supervisión de una obra, pero recibe el apoyo financiero de otras congregaciones y las envía. Se ha dicho que ellos se oponen a estas acciones por lo que ese método de trabajo podría traer como consecuencia lo que podría más adelante a lo que podría llevar, ¿no? Según ellos, eso podría hacer que los ancianos de la iglesia patrocinadora, es decir, la iglesia que canaliza todas estas ayudas para hacerlas llegar al campo de misión, va a gobernar a las iglesias que contribuyen a esta iglesia que patrocina. Y bueno, sí, claro que esa es una posibilidad. Así pasa con una miriada de cosas erróneas, no solo en la cooperación de las iglesias. Pero tales acciones erróneas no llegan automáticamente solo por el modelo de trabajo así. Es más, no va a suceder entre hermanos que están determinados a hacer únicamente lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha dado como una obligación para los hombres en el Nuevo Testamento con respecto a la autonomía y a la organización de la iglesia del Señor. Sin embargo, los ancianos de una congregación pueden considerar no conveniente cooperar de esta manera. Bien, pueden quedarse así. Es un asunto opcional. Nadie ha dicho que esta sea la única manera de hacer eso, como tampoco el hermano Wallace exigía que todos olvidaran la lectura del periódico o evitaran la lectura del periódico antes de ir a adorar. Sin embargo, debe haber alguna manera en la que uno pueda cumplir con sus obligaciones en cuanto a esparcir el evangelio por todo el mundo, teniendo en cuenta estos principios. Es el cumplimiento de las obligaciones lo que Dios exige, no si las cosas se mantienen como hasta ahora. El método u opción que se utiliza para realizar esto no le va a llevar a la persona a la condenación automáticamente solo por echar mano de ese método.
La mayoría de nosotros podría tener comunión con varias congregaciones anti, ¿sí? La mayoría de nosotros podría tener comunión con las congregaciones anti, como se ha explicado brevemente. Si tan solo ellos reconocieran que sus prohibiciones son realmente lo que son, asuntos opcionales y no obligatorios, donde ellos no quieren participar porque se sienten mal haciéndolo, porque les viola su conciencia, tendrían toda libertad. Pero si ellos no convirtieran eso en obligación para todos los demás, podríamos tener comunión con ellos, ellos sin usar el método y nosotros usando el método. Pero debido a que ellos están determinados a hacer de asuntos opcionales cosas obligatorias y así atan a los hombres donde Dios no ha atado para la división de la iglesia, que es lo peor al final, la comunión con ellos es imposible. Otro ejemplo de comunión entre hermanos donde se involucra un error tiene que ver con el modo o manera de la morada del Espíritu Santo en el cristiano. Hay dos diferencias básicas entre hermanos fieles, competentes y sanos con respecto al modo o la manera de la morada del Espíritu Santo. Una posición enseña que el Espíritu Santo mora en el cristiano directamente, personalmente. Entra literalmente dentro del cuerpo del cristiano sin ningún medio y que está allí junto a y en armonía con la palabra de Dios. La otra posición enseña que el Espíritu Santo mora en el cristiano solamente a través del mensaje de la palabra de Dios cuando ésta es recibida y está siendo obedecida en el corazón. Pero ambas posiciones no pueden ser bíblicamente correctas. Lo siento. Ambas diciendo cosas diferentes sobre el mismo aspecto, como vimos en la ley de la contradicción, no pueden ser correctas en el mismo aspecto y en el mismo sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite la comunión entre los creyentes de estos dos puntos de vista? Ambas posiciones demandan que hagamos únicamente lo que está autorizado en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa? Creer que el Espíritu mora en el creyente. Creer que el Espíritu trabaja en el creyente a través de lo que dice Efesios 6:17, de la palabra, la espada del Espíritu. Por consiguiente, aquellos que sostienen estas posiciones entienden que la instrucción dada por Dios, revelando las obligaciones que los hombres tienen para con él y cómo éstas deben cumplirse, se encuentra únicamente en la Biblia. Por esto, todos enseñamos las mismas cosas con respecto a cómo establecer la autoridad bíblica y cómo cumplir con los asuntos obligatorios. Ninguna de las posiciones previamente mencionadas trata necesariamente con la provisión o la providencia especial de Dios, es decir, los milagros, o las actividades providenciales en general, su parte en el día a día y en el control del orden del universo. Porque todos entendemos y estamos claros en que los milagros cesaron hace mucho. Primera de Corintios 13:8-12, Efesios 4:8-13, Santiago 1:25. Con respecto a la providencia general de Dios, ¿quién sabe qué cosas específicas están haciendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles a nuestro favor en este preciso segundo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien aquí nos puede dar esa información? Alguien que nos escuche luego a través del canal de YouTube podrá ponernos en los comentarios si sabe exactamente en ese momento qué está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y sus ministros, los ángeles, por nosotros, por el destino del mundo en ese preciso segundo. La respuesta es nadie sabe eso. Intentar describir los detalles de esa actividad es una total pérdida de tiempo porque no tenemos evidencia al respecto, no sabemos qué decir sobre ello en el día a día, en el minuto a minuto. Estas cosas están en el ámbito de la conducta de Dios y de su soberanía. Y a nosotros simplemente no se nos da el recurso de ir más allá del hecho de esta clase de actividades. No podemos ver el mundo espiritual para saber qué hace y qué no hace Dios cuando activa sus recursos. Sin embargo, lo que sea que la deidad y los ángeles estén haciendo a nuestro favor no anula ni evita nuestra responsabilidad de determinar con la Biblia cuáles son nuestras responsabilidades para con Dios. Así que, habiendo aprendido nuestras responsabilidades para con Dios, entonces cumplimos estas obligaciones de la única forma que es humanamente posible hacer, obedeciendo su voluntad. Salmo 119, verso 172, Primera de Juan 2:29, Primera de Juan 5:3. Así que nuestra fe en Dios, en Cristo y en el sistema del Evangelio se da a conocer a todos, como dice Santiago 2:14-26.
Por lo tanto, podemos concluir que cualquier doctrina con relación a la morada del Espíritu Santo que quite del hombre la responsabilidad de hacer lo que la Biblia le enseña que debe hacer para ser salvo o perseverar en su salvación, es decir, cumpliendo los asuntos obligatorios, es un error fatal. Por otro lado, cualquier doctrina en relación con el Espíritu Santo que no contradiga la obligación bíblica no es un error fatal. Dejando a un lado el tema específico del modo, la morada del Espíritu, también podemos afirmar la siguiente proposición. Cualquier doctrina que quite al hombre la responsabilidad de hacer lo que la Biblia le enseña como obligatorio para ser salvo o para perseverar en su salvación, es decir, asuntos obligatorios, es un error fatal. Y note que esto es un error fatal únicamente porque quita al hombre la responsabilidad de hacer algo que la Biblia le enseña a hacer para ser salvo o perseverar en su salvación. Aunque alguien pueda enseñar un error, nadie tiene la autoridad bíblica para tildarle de falso maestro, a menos que el error enseñado quite la responsabilidad al hombre de hacer algo que la Biblia le enseña como obligatorio para ser salvo o perseverar en su salvación. Asuntos obligatorios. Es más, un predicador de libre pensamiento, un liberal como Max Lucado, un escritor que fue muy popular en la década de los 90, es alguien que enseña doctrinas que desatan al hombre de las cosas que Dios ve como obligatorias, pues ni él tiene suficiente interés en la autoridad en general, ni en la autoridad bíblica en particular, como para importarle un camino o el otro en cuanto a la afirmación previa de cuando un error es fatal. Ese tipo de personas sí divide a la iglesia, ese tipo de personas sí daña el mensaje de la iglesia, y ese tipo de personas ya no representa un predicador fiel del evangelio. Además, cualquier doctrina que pone sobre el hombre una responsabilidad más grande con respecto a lo que uno debe hacer para ser salvo o para perseverar en su salvación que la que enseña la Biblia, una responsabilidad más grande que provoca el quebrantamiento de la comunión entre hermanos, ese sí es un error fatal. En este caso, es un error fatal no simplemente porque alguien se ata a sí mismo más allá de lo que la Biblia exige para ser salvo o perseverar en la salvación, como el asunto privado de ser bautizado en agua en movimiento, sino porque se ha tratado de imponer esta doctrina sobre otros para causar el quebrantamiento de la comunión entre hermanos fieles. No hay un predicador que pueda atar y desatar en la faz de la tierra con su predicación que pueda entender la verdad de la proposición que acabamos de establecer y que al mismo tiempo vaya a castigar a un oyente poniendo más carga sobre él que la que Dios ha puesto o quitándole carga que Dios le ha dicho que tiene que llevar. Si el predicador que ata a los demás en asuntos opcionales entendiera esto, él raramente sería encontrado atando a los hombres en lo que Dios en su palabra no ha atado para el rompimiento de la comunión entre los hermanos, como hacen lamentablemente estos hermanos que han sido etiquetados como antis. En conclusión, hermanos, cuando el apóstol Pablo declaró en Primera de Corintios 1:10, un texto que conocemos muy bien, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Él estaba hablando de asuntos obligatorios, aquellos que tienen que ver con nuestra salvación. Él no estaba hablando de asuntos opcionales, excepto cuando los ancianos eligen la opción que es más conveniente para la iglesia que ellos están supervisando. Cuando es así, los miembros están obligados a obedecer a los ancianos en su elección de lo que más conviene. No es obligatorio mientras que ellos no elijan la opción más conveniente. Cuando la eligen, se convierte en obligación. Hechos 20:28, Hebreos 13:7 y el versículo 17. Ni estaba hablando Pablo de asuntos incidentales que no tuvieran que ver con el cumplimiento de las obligaciones con Dios. Por ejemplo, que en el local haya muchas luces, que sea un aposento alto, que nos reunamos en la noche, como se ve esos detalles en la reunión de los cristianos en Hechos 20:7 y 8. El Nuevo Testamento nos autoriza a terminar la comunión con cierta clase de hermanos. Deben ser hermanos que crean
enseñen o practiquen una falsa doctrina. Para que una doctrina sea falsa, tal como el Nuevo Testamento define falsa doctrina, esta debe quitar la responsabilidad al hombre de hacer lo que la Biblia enseña como obligatorio para salvarse o para perseverar en su salvación. O su enseñanza debe obligar a alguien a hacer más de lo que la Biblia enseña como obligatorio para ser salvo o para perseverar en la salvación, al punto de quebrantar la comunión entre los hermanos. Sea el que a sabiendas ata donde Dios no ha atado, o el que desata donde Dios no ha desatado con respecto a asuntos obligatorios, ninguna de estas mentalidades está contenta con servir a Dios como su palabra les indica que es obligatorio hacerlo. Cada una de ellas es una rebelión contra Dios. Cuando la gente actúa de esa manera, se han elevado a sí mismos al nivel de Dios. Por consiguiente, están caminando tras los pasos de su padre el diablo, quien fue el primero con esa actitud y acciones, según dice Juan 8:44. Aprendamos cómo autoriza el Nuevo Testamento. Así aprenderemos cuáles son nuestras obligaciones para con Dios. Habiendo aprendido nuestras obligaciones, veremos las más convenientes o ventajosas opciones disponibles en cuanto a tiempo y lugar, manera para poder cumplir con esas obligaciones. Además, aprenderemos que a menos que una doctrina quite la responsabilidad al hombre de cumplir sus obligaciones con Dios o exija más de lo que Dios demanda que hagamos, provocando la división entre hermanos, esa persona no puede ser tildada de falso maestro. Así que, aun cuando no nos guste cómo ella enseña y podamos pensar que su enseñanza es errónea, esta persona no está enseñando un error fatal. De hecho, pudiera no ser conveniente, no pudiera no ser ventajoso que la iglesia tuviera a esa persona como anciano, diácono, predicador o dirigiendo la adoración pública. Pero esto no significa que esa persona esté fuera de la comunión con Dios. Hechos 15, 37 al 41. De manera que esa persona, a pesar de su error no fatal, se mantiene en comunión con Dios y debería mantenerse en la comunión con los demás hermanos. Aprendamos que las leyes de Dios de la inclusión y la exclusión son asuntos obligatorios. Por lo tanto, no nos atrevamos a incluir en la comunión de la iglesia a alguien que no está en comunión con Dios. Por otro lado, no nos atrevamos a excluir a alguien en comunión con Dios de nuestra comunión. Ser culpable de una cosa o de la otra es estar en violación de un asunto obligatorio. Y una acción así, si no nos arrepentimos de ella antes de abandonar este mundo, nos va a conducir a la eternidad en el infierno. En una historia ficticia, un niño, obviamente ficticia, un niño le preguntó a Dios si él había ordenado, hagan a los demás como los demás les han hecho a ustedes. Él terminó su consulta aclarando el motivo de lo que lo llevó a confirmar. Le dijo a Dios, ¿por qué? Porque si es así, yo realmente le voy a hacer a los demás lo que me han hecho a mí. Así, con ese tono. A primera vista, la historia tiene su humor, pero si nosotros fuéramos un poco más como ese niño, iríamos ante Dios primero para asegurarnos cuál es su voluntad antes de hacer algunas cosas. Hasta aquí, nuestros amados hermanos, la lección número 4 de esta noche, donde hemos aprendido la diferencia entre cosas obligatorias y cosas opcionales y cómo debemos reaccionar a cada una de ellas.